Bien, vamos a algo que se anunció el día de ayer. El gobierno está estudiando realizar el seguimiento a teléfonos celulares para evaluar la movilidad en la región metropolitana, que aún no logra llegar a un 50%, que es el porcentaje piso necesario para poder bajar la propagación del COVID-19. La medida ha generado algún nivel de polémica, hay dudas también de cómo va a funcionar esto. Queremos entender un poco más. Para esto nos acompaña Franco Basso, doctor en transportes y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias, Franco, por estar con nosotros. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Bien, ya te voy a preguntar cómo podría funcionar esto. Hay distintos modelos en el mundo, pero parto preguntándote qué tan útil puede ser para reducir la movilidad el poder monitorear a través de tecnología, en este caso, por ejemplo, con celulares. Hay que diferenciar muy bien dos tipos de situaciones, una de las cuales ya se está realizando, que es la utilización de antenas celulares de manera anonimizada para analizar cuáles son los movimientos de manera agregada que se están haciendo en la ciudad. Este tipo de estudios que está realizando la Universidad del Desarrollo y el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ha permitido determinar que la movilidad en la región metropolitana ha disminuido en solamente un 30% en promedio. Esto es muy distinto de lo que se hace en otros países, como en Corea del Sur, por ejemplo, donde se hace una trazabilidad que es persona a persona, es decir, existe una persona que baja una aplicación y con esa aplicación nosotros podemos saber exactamente en qué lugar está y si, por ejemplo, esa persona tiene COVID, entonces podemos saber si es que se violó o no la cuarentena. Es muy distinto lo que se está haciendo de lo que dijo el gobierno. Ahora hay que ser muy claros en esto y habría que pedir una clarificación al gobierno. Ayer se le hizo la pregunta en la vocería tanto al ministro París como a la ministra Hood con respecto a si iba a haber esta aplicación, si iba a haber un seguimiento persona a persona, y la verdad es que las respuestas no fueron claras y más bien se dio a entender de que se va a seguir haciendo estos estudios agregados, que es lo que ya se está haciendo, que es muy distinto de este control y seguimiento que por ahí se mencionó. Sí, Franco, ayer lo que entendimos fue que no, se dijo que esto iba a seguir siendo anónimo, dijo el ministro del Interior que iba a ser con respeto a la privacidad, a los derechos humanos de las personas, incluso que iba a ser de forma voluntaria para que la gente pudiera bajar algún tipo de aplicación, pero claro, no está pormenorizado. Los casos que tú pones, o recién hablabas de Corea del Sur, lo que hacían era, en el fondo, saber quién soy yo, saber cómo me muevo. Incluso hay modelos que podían decir con quién había estado yo en el último tiempo. Por tanto, si yo me enfermaba de COVID, le avisan a los contactos cercanos para que tomen un resguardo y, por lo tanto, ahí sí hay una trazabilidad. Si no es de persona a persona, si es como se ha hecho hasta ahora, ¿es útil? Sin lugar a dudas, la información que se ha ido recolectando hasta ahora no solamente sirve para saber dónde se están cumpliendo las cuarentenas, sino además cuáles son las características socioeconómicas de las personas que están cumpliendo la cuarentena. Lo que se ha visto en estos estudios es que las comunas que tienen un mayor capacidad económica, como Lo Barnechea, Las Condes y Providencia, tenemos un acatamiento de la cuarentena cercano al 50%. Por otro lado, las comunas que tienen más problemas económicos están ubicadas en el sector sur, en el sector poniente. El acatamiento o la disminución de cuarentena solamente va entre un 15 y un 25%. Entonces, este tipo de estudios permite saber a nivel censal, es decir, en una zona muy delimitada, cuáles son los sectores en los cuales se está respetando o no la cuarentena, y para ello podemos ir en ayuda. Existen múltiples razones por las cuales no se pueden cumplir las cuarentenas. Una de ellas, sin lugar a dudas, es el hacinamiento, otra es que las personas necesitan salir a trabajar, y si nosotros tenemos este mapa de calor, nosotros podemos saber exactamente dónde podemos ir con la ayuda. Por otro lado, podemos hacer mejoras logísticas, por ejemplo, mejorar la fiscalización, utilizar modelos de investigación de operaciones para ocupar la capacidad tanto de carabineros como de militares, que es muy limitada, para aumentar la eficiencia y colocarlos ahí donde nosotros podemos tener una mayor eficiencia en términos de fiscalización. Por lo tanto, estos estudios que hace la Universidad del Desarrollo, que hace el Instituto de Sistemas Complejos y que van a seguir haciéndolo, son muy necesarios, hay que profundizarlo y el gobierno debiese utilizarlo para tomar mejores decisiones. Tú dices hay que profundizarlo y esa es la pregunta, ¿hasta qué punto? Hasta el punto de que puedan saber quién soy yo con nombre y apellido, saber con quién me han juntado en los últimos días, saber si estoy contagiada y avisarle a esas personas, como se ha hecho en países que han tenido
buenos resultados, digamos, como Corea del Sur, por ejemplo, en Australia y hay otros más, o seguir en este anonimato, porque también hay sociedades donde, pese a las críticas, se ha optado por modelos que necesariamente sacrifican parte de la intimidad, de los datos personales, pero esta es una discusión bien sensible. ¿Cuál es tu mirada en eso, Franco? Claramente, aquí hay una discusión tremenda que dar en términos legales, pero también en términos filosóficos. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a entregar de nuestros datos y de nuestra privacidad por una mejora como sociedad? Y en este sentido la verdad es que la respuesta no es clara, porque han ocurrido situaciones, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hace algunas semanas se filtró una base con personas que tenían COVID, un medio de comunicación hizo un mapa indicando dónde estaban las personas y eso claramente fue una violación a la privacidad. Por lo tanto, cualquier situación, cualquier modelo que utilice datos desagregados, que utilice datos persona a persona, tiene que cumplir con todos los estándares legales para poder avanzar en ello. Evidentemente, tener esa información desde un punto de vista epidemiológico, pero también desde un punto de mejora de la toma de decisiones, desde un punto de vista de operaciones, es algo que sirve mucho para la toma de decisiones, pero eso no puede hacerse a expensas de la privacidad de las personas y soluciones como que las aplicaciones sean voluntarias es una solución que parece relativamente razonable en términos de que las personas que no quieran participar de este tipo de información no lo hagan. Ahora, evidentemente, mientras más información haya persona a persona, eso va a ayudar a tomar mejores decisiones. Ya, pero eso te iba a preguntar, en el fondo que sean voluntarias, cautela el pasar por encima, el violar, el de manera a lo mejor no tan lícita o no tan ética quedarse con datos de las personas. Si yo doy mi autorización, ahí de alguna manera no hay una violación, hay una voluntad. Hay gente que puede estar dispuesta a sacrificar parte de su intimidad, de sus movimientos, que se conozca más de su trayectoria para colectivamente poder derrotar al COVID. ¿Esa sería una buena alternativa, crees tú? Claramente, ahí no debería haber problema, es muy similar a lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando entramos a plataformas como Facebook y cuando uno hace estos típicos juegos en los cuales, por ejemplo, se cambia la cara de hombre a mujer, que es muy popular durante estos últimos días. Nosotros ahí estamos entregando información que es privada, información, por ejemplo, de cuáles son los likes que yo puse en la historia, y eso ha sido mal utilizado. También hay unos documentales muy buenos en Netflix en los cuales se analiza cómo esa información fue utilizada en campañas políticas. Tenemos que evitar eso y evidentemente si es que se va a avanzar a una aplicación en las cuales yo voy a poder entregar información privada mía, saber conectado constantemente al GPS, si es que yo estuve en contacto con otras personas o los lugares en los que yo me moví, eso evidentemente tiene que hacerse con toda la información disponible, de modo de que las personas que decidan participar voluntariamente de este tipo de aplicaciones lo hagan con todo el conocimiento de qué es lo que implican, para qué se van a utilizar los datos, para qué no se van a utilizar los datos y evidentemente se tome una decisión lo más informada posible. Para ti, de los modelos que se han aplicado en el mundo, de los países que han buscado también en la tecnología una respuesta o una herramienta para reducir la movilidad, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es el mejor? Porque me imagino que el llegar a individualizar, saber cuáles han sido los contactos estrechos, evidentemente da una ventaja para la trazabilidad, pero tiene muchas más restricciones o distancias en esta materia, en cómo concilia eso con la protección de los datos. Para ti, pensar en un modelo para Chile donde los celulares puedan aportar información relevante para la trazabilidad, ¿cuál sería? La verdad es que eso tiene más que ver con temas epidemiológicos. Nosotros queremos hacer esta trazabilidad más por un tema médico. Por un tema de disminución de la movilidad, el aporte no es tan importante como otro tipo de medidas, como las que está tomando el gobierno en los últimos días, que es reducir la cantidad de permisos, comenzar a apoyar a las personas de manera focalizada, apurando la entrega de ingresos de emergencia, apurando la entrega de caja. Pero la experiencia internacional ha mostrado efectivamente que los países que han utilizado este tipo de seguimiento han tenido una buena respuesta frente al coronavirus, pero aquí hay que tener una claridad central. Este control y seguimiento que hacen este tipo de países, la mayoría asiáticos, en su mayoría es para
para tener la trazabilidad epidemiológica. Por lo tanto, es distinto a tratar de disminuir la movilidad en su conjunto. Yo creo que la información que tenemos hoy en día, es decir, esta información agregada, anonimizada, que es lo que se está haciendo hoy en día, sirve para tomar mejores decisiones que permitan disminuir la movilidad de manera macro. Evidentemente no sirve para hacer trazabilidad de persona a persona, pero para efectos de movilidad, si es que realmente ese es el objetivo, los datos que tenemos actualmente son lo suficientemente ricos, debiese seguir sacándosele partido, ir incorporando estas informaciones que van entregando para mejorar realmente la toma de decisiones, y eso es algo que el gobierno debiese comenzar a adoptar. Lo otro tiene más que ver con un tema epidemiológico y está en el límite en una conversación también que tienen que tener grupos de abogados y también de filósofos incluso. Sí, pues una interesante discusión. Franco Basso, doctor en Transportes y académico de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a ver finalmente cuál es el modelo al que se están refiriendo las autoridades. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias, buenos días, hasta luego. Nos vemos.